Estoy muy emocionado. Hoy voy a hablar con Isabel II, una de las reinas más grandes. La más grande de España soy yo. Isabel, hoy no toca. Soy la reina de los mares y tú no lo puedes ser. Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger. Psst, psst, reina. Qué guapa que soy, qué cuerpo que tengo, qué buena que estoy. Psst, psst, Isabel. Soy la más grande. Psst, psst. ¿Qué quieres, pesao? Me gustaría que me hablaras de tu reinado. Ahora no puedo. He quedado con mi general en Lardi a comer un cocido madrileño. ¿Qué tal mañana? Tampoco. Me voy a Aranjuez con el marqués de Salamanca y unos amigos a comer unas fresas con nata. ¡Jo, reina! Se pasa el día comiendo. Hay que promocionar la comida española en el mundo. ¿No has oído eso de la marca España? Pues eso, te dejo, que voy a darme los últimos retoquitos. Soy la reina de los mares y tú no lo puedes ser. Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger. Bueno, ya me las apañaré. La España del siglo XIX se une al despegue industrial que ya había comenzado en Europa. El progreso y la modernidad comienzan a difundirse entre los distintos sectores de la sociedad. La llegada de Isabel II al trono trae consigo la reacción carlista. La primera guerra carlista se convertirá en la guerra civil más larga de la historia de España. Los carlistas defienden el antiguo régimen y la monarquía absolutista frente a los liberales, quienes propugnan una monarquía constitucional. El XIX es un siglo de inestabilidad política en el que primarán las divisiones ideológicas. Surgen los partidos políticos y los gobiernos no perduran en el poder. Es un siglo de esperanzas inmerso de lleno en el movimiento romántico. Es la centuria de la prensa al servicio de los partidos políticos, de los que surgirá con fuerza la opinión pública. La sociedad evoluciona gracias a nuevos inventos, fundamentalmente la máquina de vapor. Las ciudades se renuevan y gracias al tendido del ferrocarril mejoran las comunicaciones. Con el proceso de industrialización surge la clase proletaria. Fernando VII había dejado sin efecto la ley sálica que prohibía reinar a una mujer para dejar el trono a su hija Isabel, de 3 años. Hasta que alcance la mayoría de edad, su madre, María Cristina, desempeñará la regencia. Su cuñado, el absolutista infante don Carlos, hermano de Fernando VII, se considera heredero legítimo del trono, según la ley sálica aplicada tradicionalmente por los Borbones. Ante tal amenaza, María Cristina acude a los liberales para salvaguardar la corona de su hija Isabel. La cuestión dinástica desencadena una guerra que será algo más que una lucha por el trono. Tras 6 años de lucha, el general Espartero frena las tropas de don Carlos en su intento de entrar en Madrid, y los carlistas deponen las armas. Con el convenio de Vergara, firmado por Espartero y el comandante carlista Maroto, la guerra llega a su fin, aunque algunas partidas carlistas resistirán por un tiempo. El fin de la guerra supone el triunfo del liberalismo en España. Sin embargo, 2 facciones se disputan el panorama político. 2 grupos con puntos de vista distintos que quieren construir un Estado nacional. Es el inicio de los partidos políticos. Por un lado se sitúan los liberales progresistas como Prim y Espartero. Se consideran adalides de la modernidad política, económica y social. Defienden la soberanía nacional encarnada en las Cortes, a las que deben rendir cuentas el rey y el gobierno. Son sobre todo miembros de la pequeña burguesía e intelectuales. El grupo de los liberales moderados engloba a los grandes terratenientes, comerciantes y financieros.
Los moderados abogan por una soberanía conjunta de la corona con amplios poderes y las Cortes. Entre ellos despuntan las figuras de O'Donnell, Bravo Murillo y Narváez. Los liberales defienden el sufragio censitario, es decir, el derecho de voto limitado a una parte de la población según el nivel de renta. Avanzado el siglo XIX, aparecerán otras fuerzas de menor peso político como los demócratas, que reclaman el sufragio universal, y los republicanos, contrarios al régimen monárquico. A pesar de la existencia de los partidos, la actividad política implica solo a una minoría de la población, que cuando las circunstancias le son adversas, recurre a los militares para forzar los cambios de gobierno. La Guerra de la Independencia, la guerra contra los rebeldes americanos y, por último, la Guerra Carlista, habían conferido a los militares un papel principal en la vida política española. La pugna entre moderados y progresistas alentará este protagonismo político de los militares. Para acceder al poder se recurre a la fórmula de los pronunciamientos. Un mando militar subleva a sus tropas en los cuarteles con el objetivo de cambiar el gobierno. Durante el reinado de Isabel II, las decisiones políticas van a ir forjando la estructura de un Estado liberal. A falta de estabilidad, en este periodo de 35 años se suceden 55 gobiernos diferentes, quien esté en el poder va a llevar a cabo sus proyectos políticos. La reina presta su apoyo a los moderados, mientras que los progresistas acceden al poder solo a través de pronunciamientos. Se deshace la organización administrativa del antiguo régimen y el territorio se divide en 49 provincias con administración propia. Desde el Estado se impulsa la desamortización de los bienes de la Iglesia, que se convierte en un mecanismo liberal para conseguir el apoyo de los nuevos propietarios a la causa isabelina. Se realiza la expropiación forzosa de las tierras de la Iglesia y se venden en subasta pública. A cambio, el Estado se compromete a mantener económicamente a los religiosos. El clero se desplaza del sector liberal y simpatiza con el carlismo. Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos, Pascual Madoz lleva a cabo la desamortización civil, la expropiación de las tierras comunales de los municipios. Las consecuencias sociales de las desamortizaciones son notables. La corrupción invade a las clases más acomodadas que buscan enriquecerse con esas tierras, antes explotadas por los sectores más pobres. Los pequeños campesinos se ven obligados a convertirse en jornaleros. De este grupo social proceden muchos de los obreros que van a convertirse en la mano de obra de la industrialización y de los grandes latifundios. En esta época nace la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad pública de carácter militar encargado de velar por la propiedad y el orden público en el ámbito rural. Se impulsa una política educativa a gran escala para terminar con el analfabetismo. La ley Moyano obliga a estudiar hasta los 9 años y el Estado elige el programa y los libros para la educación primaria. Poco a poco, la tasa de escolarización aumenta. La enseñanza superior también sufre un proceso de renovación. Se extiende la filosofía krausista, en la que prima el rigor intelectual y el énfasis por la investigación. Una universidad independiente de la Iglesia, centrada en el empuje hacia el conocimiento y los desarrollos científicos. En las ciudades, el espacio urbano se diseña. Con los ensanches de Barcelona y Madrid se extiende la planificación urbanística. Se levantan plazas, teatros y paseos públicos. Las calles se cubren con aceras para favorecer el paseo. Se adornan con fuentes, kioscos de música, bancos de piedra. Por la noche, los serenos iluminan las calles con las farolas de luz de gas. Madrid se embellece con edificios emblemáticos. El Congreso de los Diputados se convierte en sede de la representación nacional. Se inaugura el Teatro Real de la Ópera, el Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional. Con el auge de la burguesía comienza una creciente preocupación por la moda. Se abren tiendas donde lucen escaparates con las últimas novedades. A mediados del siglo XIX, España despierta de su letargo y comienza su industrialización, al poner las bases para transformar su economía con las leyes de ferrocarriles, minería y bancos.
El tendido del ferrocarril cambia el panorama de las comunicaciones en España. Estimula el intercambio de viajeros, mercancías e ideas. Presos y obreros españoles y extranjeros trabajan incansablemente para sortear las dificultades que presenta la orografía peninsular y excavar túneles con explosivos. En 1848 se inaugura el tramo Barcelona-Mataró y 3 años después, Madrid-Aranjuez. Se teje una red ferroviaria por todo el territorio. Todavía más rápida es la comunicación a través del telégrafo. En 1857 queda concluida la red básica de telegrafía eléctrica nacional. El Estado reorganiza la hacienda pública y recupera el crédito en las bolsas internacionales. Se pone orden al caos monetario existente con la aparición de una moneda única, la peseta, que facilita el comercio con el resto de Europa. En esta época el Banco de España se hace con el monopolio de la emisión de billetes y monedas. Se producen grandes inversiones de capital extranjero. Ingleses y franceses controlan la minería andaluza, especialmente el plomo y el cobre de Río Tinto. Asturias se alza como primera productora de zinc en Europa y en Bilbao se levantan fábricas y altos hornos. La actividad industrial más intensa se desarrolla en Barcelona. Las nuevas técnicas se aplican a la industria textil, que sigue fabricando tejidos con fibras naturales, como el algodón, el lino y la seda. Sin embargo, España está dividida en dos. La España del norte, mucho más desarrollada y en vías de industrialización, se contrapone con la agricultura extensiva de la meseta y el sur. Los avances en la industria exigen mano de obra, lo que provoca un gran movimiento migratorio del interior peninsular a la periferia en busca de trabajo. En pocos años, las ciudades experimentan un gran crecimiento. Los trabajadores que llegan del campo en busca de una oportunidad para prosperar se encuentran con grandes problemas sociales. De la noche a la mañana se convierten en activistas de la lucha proletaria. Poco a poco se va formando una nueva clase obrera que va a participar intensamente en la Revolución de 1868, llamada La Gloriosa. El régimen de Isabel II da muestras de debilidad. La reina parece prestar más atención a sus aventuras sentimentales que a las demandas sociales y el malestar crece entre la población. Progresistas y demócratas se alían al verse excluidos de la política real, que favorece solo a los moderados. Frente a la España burguesa, los obreros malviven por conseguir un trabajo. El descontento da origen a la gloriosa Revolución de 1868. La corona está cada vez más aislada. La oposición se une en el Pacto de Ostende y la revolución estalla en septiembre. La reina parte para el exilio y se instala en París.